Vamos a continuar hablando de ese tema tan importante que es la geopolítica. Pero ya no vamos a ver conceptos, no vamos a ver nada de eso, porque eso ya lo hemos visto. Lo que vamos a ver ahora es la acción, ¿no? La práctica. Es decir, qué es lo que hace el país, qué es lo que hace el Perú, ¿no? Y cómo se integra internacionalmente con la región latinoamericana. Y vamos a hablar, pues, de esta región, ¿no? Que es nuestra región, que es la querida, pues, Latinoamérica, ¿no? Que es una región que no sé qué escritor, qué filósofo dijo, un mexicano, no recuerdo bien, Camarena, creo que se pide, dijo una frase muy interesante. Latinoamérica es la única región en el mundo que no le ha hecho nada a nadie. Es la región más bueno, tranquila para otros, ¿no? Más indefensa que existe, ¿no? Porque Europa ha conquistado otros países, ¿no? Asia también, los africanos también, pero los sudamericanos, pues, nunca le hemos hecho nada a nadie, ¿no? Más bien nos han hecho a nosotros muchas cosas. Es el continente más complejo y más desigual también del mundo. ¿Ustedes sabían que Latinoamérica es la región del mundo más desigual en la Tierra? Ni siquiera África, que hay mucha pobreza, es tan desigual como Latinoamérica. O sea, el porcentaje de gente con mucho dinero tiene mucho dinero en comparación de la gente que no tiene nada en Latinoamérica. Y eso solamente pasa acá, ni en Asia, ni en África, a esos niveles de desigualdad. Porque claro, en África la mayoría de gente es pobre, ni siquiera hay gente con mucho dinero, pero aquí hay mucha desigualdad. Hay mucha gente con mucho dinero y hay mucha gente sin nada. No somos sociedades pues igualitarias, ¿no? Como en otros casos. Entonces, esta región necesita integrarse para resolver sus problemas. Pero, en resumen, lo que les podemos comentar sobre esto es que estamos en proceso. Un buen ejemplo que tenemos en geopolítica mundialmente es la famosa Unión Europea, que también hemos hablado mucho en Historia Universal sobre la Unión Europea. Incluso le dedicamos una clase entera a hablar de la Unión Europea, que básicamente es el resultado de mucho trabajo y de muchos acuerdos en la geopolítica, ¿verdad? En lo que es la Unión Europea, tiene el concepto de unirse para ser más fuertes, ¿no? Ya sabemos la historia de la Unión Europea, que tenían miedo de que Estados Unidos o que la Unión Soviética los devore, y querían tener más importancia económica mundial, se unieron y formaron su propia moneda, que es el euro. En este caso, eso fue un éxito, pues, ¿no? De la geopolítica y de la integración. A partir de eso, muchas regiones en el mundo han empezado a hacer acuerdos, a hacer pactos comerciales, económicos y políticos para tratar de integrarse. La integración no es nada fácil, jóvenes. La integración básicamente es coordinar ciertas políticas y ciertas medidas para el bien común. Pero eso es muy complicado en nuestra región. Ya lo dijo San Martín y Bolívar, ¿no? Recordemos que San Martín murió solo en Francia y se quería olvidar por completo de lo que había hecho en Argentina y en Sudamérica. Bolívar murió solo y arrepentido y dijo, maldigo el momento en que independicé a los países en América. Es muy complicado gobernar en Latinoamérica, jóvenes. Ojo, eso explica mucho de nuestra realidad, ¿no? Entonces, si es difícil la integración en países desarrollados, es mucho más complicada la integración en Sudamérica o Latinoamérica. Pero igual se están haciendo muchos intentos, ¿no? Muy valiosos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son los intentos que existen actualmente para integrar los países latinoamericanos. Que no es nada sencillo, no es nada fácil, pero debería ser fácil, porque yo les comenté, ¿no? Que en el caso de la Unión Europea, los integrantes de esos países son países muy complicados que tienen pues, muchas culturas muy diversas. En Europa cada país habla un idioma distinto y son idiomas muy hablados en cada país, son idiomas importantes, ¿no? Español, portugués, inglés, alemán, francés, italiano, checo, húngaro, ruso, ¿no? Bueno, también se habla ruso, pero Rusia no pertenece a la Unión Europea. Pero son países con culturas, con religiones, con formas de ver las cosas distintas, pero están integrados. Tienen una sola moneda, que es el euro, ¿no? A pesar de los problemas que tienen en esa región, igual siguen
integrados. Cuando ocurre un problema en la Unión Europea, tratan de hacer políticas para que todos salgan o igual de beneficiados o igual de perjudicados en muchas cosas, ¿no? Hemos explicado muchos ejemplos de la migración, de las deudas, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica, es muy distinto. Al ser una región tan desigual y hacer una región tan políticamente, ¿cómo se? Volátil, ¿no? Que en cualquier momento puede pasar algo, es muy difícil, pues, ¿no? La integración. Por ejemplo, hace 10 años había un eje de izquierda en Sudamérica, el eje progresista, el cual se conformaba por Brasil con Lula da Silva, Argentina con Fernández de Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa y Venezuela con Hugo Chávez. Era el eje de la izquierda latinoamericana, que tenían muchos grupos, muchas alianzas de integración, como la CELAC y el ALBA, que es la más importante. Pero ese eje ya a poco se ha empezado a desintegrar, a veces es cambiante, a veces se une un país, sale otro, ¿no? El Perú, como ya tiene un gobierno de izquierda, parece que se va a unir a esos grupos, como la CELAC, por ejemplo, pero en realidad no tienen mucho que ver en la política, pues, sudamericana, ¿no? Es decir, que en términos de integración solamente queda, pues, en diplomacia, ¿no? También hay muchos ejes de la derecha, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico o del Mercosur, que vamos a ver al final, ¿no? Que son alianzas más económicas y comerciales, ¿no? Para beneficiar a ciertos países, ¿no? Entonces, el Perú, junto con otros países en Sudamérica, tratan de hacer ese tipo de alianzas, de organismos, para tratar de juntar esfuerzos y de tomar medidas justas, depende de cada caso, ¿no? Tenemos a muchas alianzas, ¿no? Como la LADI, como el CEPAL, como el CELA, como el CARICOM, que es la Alianza Económica y Comercial del Caribe, ¿no? Que es uno de los más importantes hace unos años, actualmente ya no tanto, ¿no? En el ALADI también se encuentra el Perú, que son centros, o mejor dicho, es una alianza en la cual se trata de integrar comercialmente la región sudamericana, ¿no? Pero tampoco tuvo mucho éxito, tiene ciertas reuniones y ciertos pactos, pero más funciona como como la diplomacia. Entonces, a lo que voy con esto es que estos centros, como el CEPAL, como el CELAC, como el ALADI, intentaron ser algo así como la Unión Europea, ¿no? Unir a los países y tener una sola política. Pero en la práctica no funciona mucho. No tienen una injerencia grande, ¿no? No tienen una injerencia, pues, fuerte, ¿no? Podemos hablar, pues, del ALBA y, como te digo, cuando se formó el eje de izquierda hace 10 años, pero no, tampoco tuvo ninguna injerencia, ¿no? Ni tampoco otra. Es muy difícil, como les digo, en Sudamérica tener reales resultados, ¿no? Yo recuerdo también que hace 10 años ganó el presidente Ollanta, que también estaba más en el bloque de izquierda que en el de la derecha. Y dijeron, bueno, se va a unir a este grupo, pero cuando él ganó las elecciones, ya este grupo ya no era tan así, ¿no? Ya se había ido, ya. Y ya no le quedó espacio para eso. Y es muy volátil todo. Hace unos 5 años, hace unos 6 años, Brasil era un país de izquierda, en su gobierno estaba Lula. Hoy es un país de extrema derecha, con Bolsonaro. Igual Perú ha sido un país durante 20 años, hemos estado con gobiernos de centro o de derecha, pro la derecha sudamericana y hoy estamos con el gobierno de izquierda. Igual Chile ha tenido gobiernos de derecha durante mucho tiempo y ahora tiene un gobierno totalmente de izquierda, cambiando su constitución. Ecuador al revés, Ecuador ha tenido un gobierno de izquierda con Correa y ahora tiene pues un gobierno de derecha extrema. Bueno, extrema no tanto, ¿no? Él se considera extrema, pero en realidad su gobierno es un poco más moderado en el caso de Guillermo Lasso. Entonces, en Sudamérica todo es muy volátil. Hoy día puede ser extrema derecha, mañana puede ser extrema izquierda y los intereses pueden cambiar, ¿no? Entonces, los intentos, que son estos de aquí, el CEPAL, la CELA, el ALADI, son instituciones que tratan de coordinar ciertas gestiones, pero en realidad pues no han tenido mucho éxito por la volatilidad, ¿no? ¿Existe? Claro que sí.
Pero ¿cuál es su función real? Solamente, eh, más que todo, pues en lo diplomático. Queda todo en lo diplomático. Acuerdos bilaterales, saludos, reconocimientos, reuniones, asambleas, pero nada más, ¿no? Y siempre los presidentes van para tomarse fotos, ¿no? Y para dar un discurso y luego se regresan, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? Lamentablemente, porque lo que se busca no es eso, sino es crear una real integración latinoamericana. Algo que se quiso hacer desde la época de Simón Bolívar, pero hasta ahora estamos intentándolo hacer. Hay dos grupos muy fuertes. Vamos a hablar ahora sí de los que más o menos funcionan, ¿ya? Que son dos, que es el Mercosur y la Alianza del Pacífico. El Mercosur es una institución que busca la integración de países sudamericanos. El Mercosur significa Mercado Común del Sur. Lo fundaron pues tres países, ¿no? Las economías más grandes de Sudamérica. Bueno, en el tiempo que se formó, ¿no? Que eran Brasil, Argentina y Uruguay. Brasil y Argentina han sido siempre las economías más grandes de la región, por lo menos de Sudamérica, ¿no? Claro que Argentina siempre ha tenido muchos problemas en lo económico, desde la época de Menem en los noventas, pasando por los dos esposos Kirchner y actualmente con Macri y luego con Fernández, no han tenido ningún tipo de cambio en su política económica. Entonces, de lo que eran pues una potencia sudamericana, por lo menos en la economía, han bajado bastante por el problema de la inflación, que no han sabido controlar. En el caso de Brasil es distinto. Brasil tiene gran crecimiento económico, lo tuvo con Lula da Silva. El mejor momento en la historia económica en Brasil fue con Lula da Silva, porque en su momento llegó a estar en el ranking de los 7 países más ricos del mundo, Brasil, en el 2002, 2003 por ahí. Y se terminó con la pobreza bastante, ¿no? O mejor dicho, a grandes pasos, ¿no? Pues después como que se destacó Brasil y creció la desigualdad, ¿no? El problema, nuestro cáncer que tenemos en Sudamérica es la desigualdad, ¿no? Y actualmente la desigualdad sigue siendo pues en Brasil, ¿no? Luego pasaron pues Dilma Rousseff, Michel Temer, actualmente está Bolsonaro, y la economía sigue siendo estable en Brasil, sigue siendo, pero por escándalos de corrupción como de Odebrecht y por el estanco de medidas sociales, ¿no? Se siguió pues que aumentando pues la desigualdad en Brasil y actualmente ya Brasil ya no es la séptima potencia mundial como lo fue en el momento de Lula, ¿no? A inicios del año 2000. Pero siempre a pesar de eso, lo que quiero decir es que históricamente estos dos países han sido siempre las economías más importantes de la región, por lo menos en sectores macroeconómicos, ¿no? Sin contar, pues, por ejemplo, con la corrupción, ¿no? La corrupción ya es un tema aparte, que siempre está en todos los países, ¿no? En Sudamérica. Luego tenemos, pues, a Uruguay, que también es una economía importante en Sudamérica. Bueno, a Uruguay se le conoce como la Suiza de América. Es un país muy estable, que no tiene problemas económicos, que no tiene problemas sociales, y que prácticamente es el país más tranquilo de Sudamérica, ¿no? Se puede considerar ya que Uruguay es un país de primer mundo, ¿no? Desarrollado. ¿Hay desigualdad, hay pobreza, hay corrupción? Claro que sí, pero en niveles muy bajos, similares a los de Europa, en caso de Uruguay. Porque es un país muy pequeñito, con mucha población, donde todos solamente tienen una cultura y es mucho más fácil pues integrarse, ¿no? No han sabido muy bien manejar muchos problemas muy dispares, ¿no? Pero bueno, luego se unió Paraguay y una sorpresa, se unió Venezuela en un comienzo, porque Venezuela en los primeros años de Chávez también tenía una economía muy destacada, pero por supuesto era un espejismo. Todos sabemos que el caso de Venezuela, o más o menos conocemos ese caso un poco, ¿no? Pero sí hemos escuchado casos de Venezuela, que Venezuela antes era un país muy rico, pero igual atacaba lo que es la desigualdad como en todos los países en Sudamérica. Y aparece pues un gobierno irresponsable, que era el de Chávez, que empieza pues a gestionar mucho dinero público con las ganancias del petróleo. Eso crea un espejismo de falsa riqueza y de falso crecimiento. Y se integra al Mercosur. Luego sale, ahora ya no pertenece Venezuela al Mercosur, o estaba en disputa, ¿no? Con el Mercosur. Pero la intención de Mercosur, ¿cuál era? Unir a las principales potencias sudamericanas en lo económico para hacerle frente a otros bloques, como por ejemplo la Unión Europea, ¿no?
o el Tratado de Estados Unidos, ¿no? Que tiene con México y con Canadá, ¿no? Que son grandes economías, ¿no? Pero con el tiempo ya empieza pues a perder alguna fuerza, ¿no? Como les digo, Argentina sigue teniendo muchos problemas con la inflación. El tema de Argentina es muy frustrante porque entran gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, liberales, conservadores, pero el problema de la inflación sigue. No pueden controlar su inflación. Es algo pues realmente frustrante para los argentinos. Es un caso de estudio este, ¿ah? El de Argentina. A pesar de ello, sigue teniendo un poder económico muy importante en Sudamérica, por lo menos Argentina, ¿no? Infraestructura, fábricas, ¿no? Aún cuenta con ello, ¿no? Brasil también, ¿no? Pero se ha quedado un poco ahí, ¿no? Ni qué decir, pues, Venezuela, ¿no? Que ya es un país casi fallido, ¿no? Pero de todas las economías de Sudamérica, las más importantes pertenecen al Mercosur. Pero en el año 2000, 2009, se crea la Alianza del Pacífico, como una especie de intento de hacerle frente al Mercosur. En el Atlántico teníamos a las potencias, ¿no? Que eran, pues, Argentina, Brasil, las economías más grandes. Y se intentó integrar geopolíticamente la región por el lado del sur del Atlántico, desde ahí hasta adelante, ¿no? La idea de Mercosur era pues integrar económicamente, acuerdos económicos para que se crezcan estos dos países, ¿no? Brasil, Argentina y los demás, y también se incluyen luego los países de Sudamérica y crear pues una especie de Unión Americana, ¿no? Bueno, el último, como algo parecido pues a la Unión Europea, ¿no? Pero se crea otro grupo para hacerle frente, para competir al Mercosur, que se llama pues la Alianza del Pacífico, que el Perú tuvo mucho con respecto, o tuvo un gran protagonismo al crear esta Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico se crea en el segundo gobierno de Alan García Pérez. Justo aquí lo vemos en la foto, ¿no? De la inauguración. Ustedes saben cuál es el trágico destino, ¿no? O el trágico final que tuvo el expresidente Alan García, ¿no? Pero Alan García, si bien es cierto, es un presidente que se le condenó por muchos motivos justos y porque realmente tuvo muchos escándalos de corrupción, realmente pues una buena obra que se hizo en su gobierno fue la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿En qué consiste esta Alianza del Pacífico? Básicamente en unir a las economías emergentes del Pacífico latinoamericano, al tratar de hacer acuerdos macroeconómicos, acuerdos económicos, acuerdos culturales, acuerdos educacionales y acuerdos políticos. ¿Para qué? Para integrarse al Pacífico. Es cierto, también es bueno decir que Alan García tenía una visión geopolítica del Perú particular. Él lo que quería hacer es integrar al Perú al Pacífico. Recordemos que en el gobierno de Alan García intenta, o el Perú, no, sí, el Perú fue sede de la PEC el año 2008, en el cual pues se invitó a los líderes mundiales del Pacífico a Lima para que se hagan pues foros y que se hagan más acuerdos, ¿no? Y lo que quería hacer en ese gobierno Alan García es integrar el Perú a Asia, cosa que hasta ahora estamos. El principal socio comercial del Perú actualmente es China, el líder del Pacífico en el mundo, ¿no? En el Océano Pacífico. Y también en ese momento se decía de que si el Atlántico fue el mar por excelencia del siglo XX, el Pacífico es el mar del siglo XXI. Ahí están las principales economías del mundo y las más emergentes. Y ahí tenemos una gran pues, posibilidad del Perú, ¿no? Porque tenemos acá en el Pacífico a China, a Japón, a Corea, a Australia, a Vietnam, a Camboya, a Taiwán, a Filipinas, países que están creciendo bastante, a Singapur, a Hong Kong. Y acá en Sudamérica, supuestamente se creó una frase que se hizo poco conocida. Si en Japón, perdón, si en Asia estaban los tigres asiáticos, que eran los países que más crecían, que eran Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, acá en Sudamérica tenemos a los pumas sudamericanos, que era Chile, Perú, Colombia y México. Bueno, se creó en economía, ¿no? Se creó este término, los pumas de Sudamérica, porque en el principio del siglo XX eran los países que más crecían económicamente, Perú, Chile, Colombia y México. Estos cuatro países conformaron pues la Alianza del Pacífico. ¿Para qué?
para tener acuerdos macroeconómicos iguales, para también tener muchos acuerdos bilaterales con respecto a muchos temas, ¿no? Como la inmigración, como las crisis económicas, como las inversiones, ¿no? Para tratar de crecer todos con un solo bloque, ¿no? Cosa que ha tenido pues, muchos resultados para el Perú, ¿no? Pero ojo, volvemos a especificar ciertas cosas. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. El Perú lo que ha tenido esos últimos años ha sido crecimiento económico, pero no ha tenido desarrollo económico. Yo te dije una vez, hace mucho tiempo, ¿cuándo tú te vas a dar cuenta que el Perú ya es un país desarrollado? Cuando un niño de algún caserío del Amazonas o de los Andes tenga las mismas oportunidades que un niño de cualquier zona exclusiva de Lima, ¿no? Cuando tengas un colegio particular o privado o del Estado, pero un colegio bueno, un buen sistema de salud público-privado, lo que sea, pero bueno, y cuando ese niño tenga las mismas oportunidades que tiene un niño de una zona exclusiva de Lima, ese día seremos un país desarrollado, ¿no? Pero aún no lo somos. Tenemos crecimiento económico, pero no tenemos desarrollo económico. Eso también le pasó a Brasil. Brasil tuvo años de crecimiento económico, pero no tuvo desarrollo económico. Siguió la pobreza, la corrupción, las favelas crecieron, ¿no? Las invasiones en muchas ciudades. Pero el crecimiento era innegable, por eso que se crea pues la Alianza del Pacífico, que también tiene mucha importancia actualmente en lo que es lo cultural y lo estudiantil. Si ustedes están interesados, yo les puedo dar la información de que la Alianza del Pacífico da muchas becas. Prácticamente en muchos aspectos, hay muchos acuerdos con Chile, con Colombia, con México, para que el Perú pues tenga facilidad de ir a esos países con ciertas facilidades para estudiar. Si tú entras a la página del Pronavec, donde se informa sobre las becas, puedes ahí ver que a muchos chicos del Perú les dan becas de este grupo de la Alianza del Pacífico para que tú estudies gratis en Colombia, en México o en Chile, ¿no? Igual un colombiano puede estudiar acá, un mexicano puede venir acá, o también trabajos, ¿no? Esas son las alianzas en lo educacional. También así como hay en las becas, en educación, también hay en lo económico, ¿no? Acuerdos económicos. Cuando vienen esos productos de estos países, ya vienen con menos impuestos. Por eso que en el Perú hay muchos negocios de México, de Colombia y de Chile, sobre todo. En el Perú hay mucha inversión chilena, jóvenes. El país en el mundo que más invierte los capitales chilenos es en Chile, perdón, es en Perú, que tenemos a muchas empresas, ¿no? Falabella, Wong, Metro, Totus, todo eso son empresas chilenas, ¿no? Sodimac. Igual el Perú también tiene muchas empresas en Chile, ¿no? Gloria, Licor y muchas más, ¿no? Entonces hay muchas relaciones bilaterales, ¿no? Cosa que tiene mucho por mejorar, claro, claro que sí, pero es un buen principio para la integración latinoamericana, la Alianza del Pacífico, ¿no? Muy bien, chicos, nos quedan 4 minutos, vamos a retornar a la sala. No sé si hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Entonces, jóvenes, preguntas sobre este tema. Hemos visto la integración latinoamericana. ¿Qué es la integración? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los grupos, los acuerdos más importantes, ¿no? ¿Algún día será la Alianza del Pacífico como la Unión Europea? No creo, porque es más en lo económico que en lo político, pero es una medida que vale, ¿no? Y que se está haciendo algo pues, para esto, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, solamente les quiero decir que el día de hoy me parece que tenemos, pues, ¿no? El concurso de declamación. De mi parte, solamente ya les he podido, pues, ayudar en lo que yo he podido, ¿no? Ustedes también están dando, pues, estoy viendo lo mejor posible. Yo les agradezco bastante por su participación, por el esmero que tienen, y hay que seguir así, es lo que nos queda. Somos la promoción, entonces tenemos que siempre dar la mejor imagen. Eso esperan de nosotros, ¿no? Del salón. Y bueno, simplemente hay que salir tranquilos a hacer lo que hemos pues practicado, ¿no? Recuerden que en todas las actividades, por favor, traten de ponerse un fondito. Bien, ¿de acuerdo? Arreglen su zona y pónganle un escudito del colegio, una cosa por el estilo, ¿no? Un escudo, un adornito, ¿no? Y traten de corregirlo o adornarlo su zona, ¿no? Así tengan una esquina, ¿no? Esa esquina, ¿no?
Lo bien, ¿no? Todas las actuaciones, si son en vivo, como en el caso de la declamación, y luego va a ser de los talentos, traten de hacerlo siempre en voz alta, la voz más alta posible, para llamar la atención, ¿no? Y no tengan miedo, jóvenes, porque todos lo van a hacer. Así que simplemente hagan lo que han ensayado y listo. Yo sé que lo van a hacer bien porque ustedes son los más grandes, ya tienen mucho más desenvolvimiento y los otros chicos pues se van a sorprender de eso. Nos queda la declamación eh, y después tenemos el día de mañana, ¿sí? Lo que es el curso de los talentos, ¿no? Para los talentos igual, traten de tener un fondo bien armado. En el caso de los talentos, si es que por ahí tuvieran, pues, ¿no? Una decoración, algo así como esto que yo he puesto acá, ¿no? Una decoración así para que llame la atención, ¿no? Lo hacen, ¿no? Y simplemente participen con la mejor gana que tengan, con actitud, con buen ánimo, ¿no? Para que eso se exprese en la transmisión, ¿no? A veces con el buen ánimo ya todo pasa por un segundo plano y ya simplemente ustedes la pasan bien en ese momento y los demás ya aprenden eso y se vuelven un poco más tranquilos y el ambiente se calma, ¿no? A veces si tienes tensión, lo mejor que puedes hacer es tener un poquito más de ánimo y de buena onda y mostrarás algo como algo interesante y ya. Tenemos dos actos en el curso de los talentos, ¿no? Los dos tienen que ver con el dibujo, ¿no? Y los dos son como ilusiones así que se presentan, ¿no? Si tienen por ahí música de fondo, la pueden poner bajito para que se escuche, ¿no? Como una presentación así de los magos, ¿no? Algo parecido, ¿no? Si tuvieran algunas facilidades por el estilo, ¿no? Si hacen algún tipo de ilusión, como les he visto, ¿no? Que lo van a hacer, pongan un fondo, de repente una música así como de los magos, y hagan así, preséntense, ¿no? ¿Qué tal? Esa es la temática, ¿no? Algo así como el programa de Perú tiene talento que había antes, ¿no? Algo así como una presentación así bonita, ¿no? Ya se lo dejo a su criterio, igual vamos a seguir hablando durante el día y vamos a seguir coordinando. Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas, solamente eso, vamos a seguir coordinando con ustedes con respecto a la actuación. Sigan con su mismo esfuerzo, que eso siempre va a ser recompensado. Muy bien, chicos, entonces, sin ni más que decirnos, nos vemos el día lunes, pero igual nos vamos a estar en contacto por las actuaciones y más adelante ya conversaremos mucho más sobre eso. Bueno, chicos, entonces nos vemos ya para la clase el próximo lunes. Cuídense bastante, estudien y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta entonces.